Ya con el título y a sobre qué refiere, ¿cómo te va, Rubén? ¿Cómo andas vos? Muy bien, buen día. ¿Cómo te Buen trata día. este tiempo post-Francisco, Milei, movimiento obrero, sociedad, mundo en caos? Y está difícil, ¿no? Porque siempre, aún en las peores circunstancias y en las peores adversidades, uno intenta encontrar un espacio de algún nivel de esperanza, de optimismo, de decir, bueno, vamos por acá que vamos a salir por algún lado. Pero Para vos el teatro, a ¿no? veces está más difícil. Sí, lo que pasa es que el teatro, yo digo, en esto quiero ser claro, el teatro no puede ser una isla, el teatro, cualquier manifestación artística tiene que estar sí o sí ligada a lo que está pasando en la sociedad, no se puede hacer una cosa Bájame la cortina, Maxim Pechicho. diferenciada Perdón. del resto de lo que está ocurriendo, ¿no? Por favor. Y sí. Entonces digo, cualquier manifestación de teatro, de cine, de lo que fuera, tiene que estar, así sea la comedia más ligera o el drama más profundo, tiene que estar ligado a determinadas cuestiones que están pasando en la sociedad. Si no, digo, hacemos del teatro una torre de cristal o hacemos Exacto. una isla donde, Aislados totalmente. qué sé yo. Por Qué eso buen digo, dato, también, ¿no? también por eso digo yo, cartas a ninguna parte, ya que está... como es conocida la historia, en realidad Mariano Moreno, en el medio de las más grandes reformas, en la Revolución de Mayo, recibe una especie de golpe palaciego, lo envían a Inglaterra, muere envenenado en el barco, un barco que no iba a ningún lado, porque estuvo como 3 meses en alta mar y nunca cruzaba de Brasil hacia arriba, Claro. supuestamente iba a Inglaterra, y en ese tiempo su mujer, Guadalupe, le escribía cartas de amor, pero además de amor, Guadalupe con Mariano eran una pareja política. Era una pareja política donde ella en sus cartas le va informando todo lo que está ocurriendo mientras él está en alta mar, ¿no? Entonces me parece interesante, Maxi, porque hay detalles de la historia que me parece que no son conocidos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un solo ejemplo, Mateu es un delator del resto de sus compañeros que obliga a que French, Beruti, Castelli y Belgrano sean todos perseguidos. Exacto. Entonces Repetime eso. Mateu. Mateu en una declaración, porque en realidad cuando se hace la revolución, esto a lo mejor lo tiene que traer a Felipe Piña más que a mí, pero digo, como se ve reflejado en la obra, cuando se hace la revolución, Moreno, que era un intelectual, un abogado que venía de haberse formado en la actual Bolivia, en la lucha por la defensa de los indios esclavizados en la minería, digamos, el tipo trae una conciencia social, y si bien él en las invasiones inglesas, por ejemplo, ni participa, a la hora de poner una persona capaz de cambiar el orden jurídico, lo van a buscar a Moreno. Mirá vos. Y como compensación, la parte más conservadora decide poner un militar de presidente, que es Cornelio Saavedra. Tal cual. Bueno, cuando Moreno empieza a hacer los cambios revolucionarios, pues son cambios revolucionarios realmente, ¿no? Ni lo dudes. Se empieza a armar toda la parte, si lo podemos hablar en términos modernos, sería la derecha moderna, la parte más conservadora, que quiere volver, es más, querían volver a estar con España. La verdad es esa, porque todos los gobiernos que en ese momento surgen entre 1810 y 1811 en América Latina son derrotados. ¿Mate? Son derrotados. El único que queda vigente es la Revolución de Mayo. Exacto. Entonces, por eso digo, hay una idea de Moreno de ir al Paraguay a extender la revolución, de ir al Alto Perú, por eso va Belgrano al Paraguay, que es derrotado, va Castelli al Alto Perú, que es traicionado por Saavedra, después, bueno, Belgrano después arma el ejército del norte y después viene el militar profesional que logra hacer hazañas militares, que es San Martín. Tal cual. Pero digo, en ese momento... Qué capo, en ese momento... ¿Hiciste eso? En ese momento, Moreno decide hacer una fuerza popular que está ambientada aquí, digo, asentada acá en la zona de San Telmo Barracas, con 2 muchachos que la historia parece que fueran empleados de una lencería, porque repartían cintitas, eran French y Beruti, que French y Beruti en realidad, vamos a decirlo así, eran 2
guapos, pero bravos. Su grupo era los Chisperos, que después forman la Legión Infernal, y era la compensación de la fuerza que tenía Saavedra en el fuerte. Entonces, para sostenerlo a Moreno en sus reformas revolucionarias, French y Beruti eran una garantía, pero bueno, después Mateu lo traiciona a Moreno, lo van a traer, tanto es así que digo, si no fuera por San Martín, yo creo que Belgrano hubiera sido ejecutado. Totalmente. Castelli es detenido. Sí. Bueno, se le produce un cáncer en la lengua al orador de la revolución, muere muy mal. Sí. Después toda esa camada de Monteagudo, Vieites, Rodríguez Peña, todos esos son todos enviados al exilio, desterrados, con la peor... y con la excusa de querer traer a los diputados del interior, los acusan de elitistas, de bonapartistas, no, al revés, de jacobinos, a Moreno y compañía. Pero claro, el problema ahí básicamente era que, por ejemplo, para llegar de Tarija o de Chuquisaca a Buenos Aires, en carreta o en galera, podía tardar un año. Claro. Entonces, Saavedra lo que propone es, bueno, parar todas las reformas hasta que lleguen todos los diputados. Y entonces Moreno dice, no, pues acá no quedamos estancados. Bueno, y ahí se produce ese golpe palacio donde lo suben al barco, supuestamente va a ir a una misión a Inglaterra para ver el tema de las armas, que yo nunca llega, pero allá ya había uno instalado por Saavedra que estaba negociando con los ingleses. En un momento determinado quieren traer a la reina Carlota, que era la única Borbón que había quedado fuera del territorio napoleónico. Y estas son cosas que no se saben. Y después tenemos, no sé, honra a Saavedra, honra a Rivadavia. Castelli es una calle de 2 cuadras y Rivadavia es la calle más larga del mundo. Entonces, digo... Qué contrasentido, entonces, ¿no? yo digo, a mí lo que me interesa esto, y por qué tomé este tema para el teatro, porque creo que la historia argentina, desde el fondo de los tiempos, sigue hablando sobre las mismas cosas que nos afectan hoy. Es como, la historia argentina es como una cuestión cíclica. ¿Cuántas veces nos enfrentamos entre el que se para en el puerto para mirar con admiración hacia Inglaterra o el que se para en el puerto para mirar cómo producimos al interior de nuestro país? Y hoy volvemos a tener esta disyuntiva. Yo creo que te parás, yo le hablo a la gente, ¿no? Rubén se para desde un lugar, diría, militante, por eso digo que es privilegiado, porque poder contar esta mirada, yo quiero usar esta frase, escucha Camila, a ver. para vos Maxi, si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, lo que vale y lo que debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será nuestro suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Ah, es increíble. ¿Esta frase es tuya? De Mariano Moreno. De Mariano Moreno. Sí, hoy es textual. Hoy es totalmente vigente. Sí, totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Porque nosotros decimos, esperen muchachos, no puede ser que la Argentina pase de la Revolución de Mayo, histórico, proceso que se da desde el debate. Hay gente que te vende que en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson solamente se cantó el himno. Ahí se producía la revolución. No, sí, claro. ¿Entendés? Pero además, por ejemplo, te doy un ejemplo. Mariano Moreno, una de las causas por las que lo acusan es por cobrarle impuestos a los productos ingleses. Claro, ¿No es mínimo. cierto? Entonces el tipo dice, bueno, la disyuntiva es, ¿qué hacemos? Entran los ponchos y las prendas tejidas en los telares mecánicos de Manchester o los aserraderos de Liverpool, o seguimos con la fabricación de nuestras mujeres que tejían ponchos, de los paisanos que construían carretas. No, tal cual. Bueno, entonces en esa disyuntiva hay toda una camada que después se impone a través de Rivadavia y exacto. Tomamos deuda externa. El empréstito. Bueno, entonces es como una historia que se repite y se repite. Y a mí me parece que cuando uno saca los ejemplos históricos del presente absoluto y logra que los compañeros y que aquellos que están mirando, a mi entender, erradamente la historia, salgamos de las pasiones de hoy. Que si Milei, que si Cristina, que si Macri, que... No,
Digo, veamos ejemplos históricos. Y esta disyuntiva entre un modelo de desarrollo que sustituya importaciones y que tengamos producción nacional y que exportemos, es una cosa que se ha dado 5 o 6 veces en la historia y siempre terminó aplastada violentamente. Desde los bombardeos de Plaza de Mayo, la venganza después de Caseros con Rosas, todo lo que fue la década infame sobre el proyecto. La entrega de Urquiza, Pavón, todo eso, la generación del 80. ¿Qué diferencia hay en la entrega de Milei con el Tratado de Roca-Runciman? Totalmente. ¿Entendés? Totalmente. Entonces es imposible no entender que esta cíclica argentina está pensada así para perjudicarnos, porque si no, nosotros evidentemente con el potencial que tenemos, hoy se descubrió, ayer en estos días se descubrió, la mayor reserva de plata, oro y cobre en la zona de San Juan, en la cordillera. Sí, lo leí. ¿Viste? Y la forma de sacarlo, de extraerlo, de manejarlo no es argentina, son empresas privadas. No, además, digo, hay lugares donde directamente vienen con una pala mecánica, la meten, sacan la tierra, la cargan en camión, después allá hacen la búsqueda. Claro. Se llevan la tierra argentina, es una cosa que vos decís, no lo puedo creer. La otra vez estaba escuchando que desde Bolsón, todo el camino de los 7 Lagos, todo está vendido, parte de parques nacionales. Ya perdimos la Patagonia, entonces, obvio. Uno dice, porque finalmente, digo, si le gusta tanto, mira, yo por suerte, porque la verdad, mira, ahora han traducido 2 obras mías al inglés en la Universidad de Virginia, ¿no? Una que se llama La Bella en su jaula, que la hice allá, y ahora han traducido otra que se llama Antinomia, que la hice hace poco aquí en Buenos Aires. Y yo estuve en Estados Unidos. La verdad que a lo mejor a ellos les funciona, pero es otro sistema de vida, es otra cosa. Claro. Entonces digo, respeto, porque además estuve en universidades donde son fuente de conocimiento, que además digo, claramente vos hablás ahí con los estudiantes, hablás con los profesores, son anti-Trump. Sobre todo los sectores más cultos, digamos, los más estudiosos. Pero de todas maneras, ellos no pueden negar de que viven como viven a partir de lo que se llevan de aquí. Exacto. Y se dan el lujo de tener el estándar de vida que tiene a partir de la expoliación y el robo sobre nuestros pueblos. Digo, Europa vive de eso. Mirá, el otro día hablaba con un compañero, ¿no? Hay una cosa que poca gente a lo mejor lo ha leído. Hay una segunda versión del Eternauta, ¿no? Que la dibujó Brescia. Me lo dijiste. Entonces, ahí lo que aparece en la segunda versión, que por supuesto lo escribe Westergel, es que Europa y Estados Unidos, o sea, el norte desarrollado, negocia con los extraterrestres. Uy, ya le spoilaste la serie. No, pero es otra versión. Y entrega el tercer mundo. Exacto. Le entrega el tercer mundo a los extraterrestres. Entonces digo, después hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿El Eternauta cómo puede ser una cosa política? Es que nació política. Exacto. Es que no se puede hacer teatro, cine, cómic, sin tener una visión política de la sociedad donde vivimos. Calcularle que esta era una obra del 57, un año antes habían fusilado gente aquí, en los basurales de León Suárez, en la comisaría de Lanús, en La Plata. Digo, pero ¿qué otra cosa eran los extraterrestres sino Rojas y Aramburu? Hay que situarlo como es. Es buenísimo. Es así. Nunca pudo haber llegado el mejor momento a la serie, ¿no? Mira, yo la otra vez en ATE decía que yo proponía hacer unas charlas donde el eslogan fuera yo o nosotros, la pregunta. ¿Yo o nosotros? Muy bien, muy buen punto. Hay algo que dice Galeano, que estaba en un pueblo originario y escuchaba una palabra que la repetían, y va Galeano y pregunta esa palabra que la repiten tantas veces, ¿qué es? ¿Yo en el idioma de ustedes? No, es nosotros. Exacto. Y eso es algo que nosotros estamos perdiendo. Y eso sí me parece grave. Y a mí me parece que esta historia vuelve a poner el eje sobre ese punto. ¿Qué hacemos? ¿Nos salvamos individualmente? Exacto. ¿Existe la salvación individual? Te cuento una en ese sentido. En la entrada del vestuario
donde se cambia de el Estudiante de La Plata, Subeldía puso, cuando empezó su gran campaña con la Copa Libertadores, con el pincha campeón. Lo hablábamos siempre con el Nono Frondizi. En la entrada dice, menos yo y más nosotros. Así. Claro. Y cada uno lo vaya procesando. Y ahí va entendiendo, por eso hablan de, che, pará, vamos a hablar de la obra. Sí. Pero una cosa, te pido una cosa antes, sí. Porque digo, lo quiero decir porque ATE ha cumplido 100 años. Justamente nombraste un compañero que yo fue mi amigo, mi hermano, mi padre, qué sé yo, digo, que fue el Nono Frondizi. Y yo creo que ahí es donde está uno de los defectos más grandes que tenemos como grupo, como comunidad. Creer que la historia es baladí, creer que la historia la podemos manipular. Se han festejado los 100 años de ATE y no hay una sola mención a Marcelo Frondizi, a Juan Carlos Ibarra, a Pelusa Carrica. Entonces, digo, me hace acordar aquel poema de Brecht que se llamaba Carta a un obrero que lee, que decía, bueno, los egipcios hicieron las pirámides. ¿Quién la hizo? ¿El faraón solo? Claro. O sea, San Martín cruzó los Andes. ¿Quién lo cruzó solo? ¿Dónde está el esfuerzo de tantos compañeros que han sido, a mi entender, modelos a seguir? Creo que hay que volver a escribir y creo que hay que poner en discusión la historia de una organización, a mi entender, heroica en muchos momentos, como es ATE. Yo estoy orgulloso, tengo 40 años de afiliado a ATE, he sido delegado general, he sido dirigente de la capital federal, he sido dirigente nacional, y aquí estoy, ando por la calle, no tengo auto, no tengo nada, porque digo, también era una cosa que en ATE no se tocaba un peso. Claro. Digo, pero además, digo, creo que hay compañeros que nos han enseñado una ética de la lucha. Y creo que bueno, que eso también está reflejado en mi teatro o en las cosas que hago. Yo lo digo muy en broma, pero que guarda un sentido para mí. Cuando viste esas marchas difíciles, esas marchas, digo, esta es una marcha Nono Frondizi. Viste que para el Nono Frondizi no tenía que ser liviano, así, bueno, hagamos una marcha. La marcha del Nono tenía que tener épica, tenía que tener una consigna real, clara. ¿Viste? Y alegría. Claro, pero te imponía que sea un domingo a la tarde en su vida, lloviendo, viste, que pongas tu compromiso. Sí. Y como es, o como le dije el otro día que hicimos en el Obelisco, 12 del mediodía, 40 grados calor, y nosotros estábamos ahí bancando. Y esta es otra marcha, no, Manolo se empezó a reír por no llorar seguramente. Entonces yo digo, cuando escucho tu propuesta y veo lo que estás planteando, hacer lo siguiente: no aparezca, porque el año pasado viniste seguido, no desaparezcas, porque venimos a promocionar la obra y terminamos hablando de política y de historia. Vení más seguido a hablar de historia y política, estos datos que no se conversan normalmente. La de Mateu no la tenía, te lo juro que la descubro hoy. Sí, yo soy fanático de Castelli, yo soy un tipo moreno, por supuesto, y de Belgrano, porque Belgrano no era un militar de carrera. No, estaban aprendiendo a andar a caballo cuando salieron a transmitir la revolución. No, extraordinario, sí, es más. Un hábito, hacerte un hábito. Castelli, digo, ya que está, después hablamos de la obra, a Castelli lo envían a Balcarce como jefe paralelo, y en la famosa, el desastre de Huaki, Castelli estaba ganando la batalla y Balcarce empezó a dar contraórdenes que terminaron en un desastre y después lo querían juzgar a Castelli. Tal cual. Castelli es el que gana la batalla de Suipacha, que fue la primera batalla, que cuando la celebran en el regimiento de Patricio no lo dejan entrar a Moreno. Mirá. Porque estaban celebrando la idea del primer emperador de América, que querían que fuera Cornelio Saavedra. Y ahí es cuando Moreno saca la abolición de todo título nobiliario, porque además, digo, esa es otra de las cosas que me parece que estaba en discusión en 1810, que sigue en discusión hoy. ¿Qué valor tiene el derecho adquirido por la cuna? Exacto. Cuando hablan de meritocracia,
Sí, Mauricio Macri, ¿alguien sabe dónde estudió? ¿Hay algún compañero que sea testigo de clase o profesor que le haya tomado un examen? ¿El ingeniero? No, es increíble. Entonces digo... Pero como tienen todo a favor, más fácil negarle el título a Cristina. Cuando hablan de la meritocracia, bueno, si vos salís en el juego de la OCA del 0 y el otro apareció, arranca del 50, seguramente va a llegar antes que vos. Pero bueno, me parece eso. Yo, tu oferta, después decime qué día querés que venga y me hago un hábito de venir y... Charlemos. Sí, por favor. Charlemos, porque sé que hemos perdido el hábito. Hay gente que todavía a mí me cuestiona, que me gusta mucho recordar. Sí. ¿Viste? Se enoja porque, empezás a joder con la huelga de los petroleros, la huelga de los ferroviarios. Eso ya pasó. Y vos sabés que es imposible entender este país si no entendés todo ese proceso. Porque cada vez que ganamos nosotros, avanzamos en derechos, avanzamos en sentido de nación. Y cuando ganan ellos son precisos, quirúrgicos, se la llevan, te golpean, te lastiman, te cortan derechos. Es cíclico. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay algo que es cierto, que el pasado no puede ser fruto. Pero el fruto tampoco sale si no hay raíz. Bueno, esa. Entonces digo, para saltar una zanja tenés que dar 2 pasos para atrás y tomar carrera, si no, digo, es difícil. Está bien. Se voy a terminar armando un streaming para mí solo y para que no me critiquen y voy a... Porque yo te explico una cosa. Vos le explicás ahora a los chicos y todos lo resuelven con inteligencia... No digo los chicos, la gente resuelve con inteligencia artificial, Google. Pero hay algo que no te lo puedo explicar si eso está escrito por alguien. ¿Se entiende? Voy al punto de decir... Si la historia las escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. A eso voy, como dice la canción. Sí. Hablemos de la obra porque se me va la hora y me vas a matar. Bueno, mira, estamos los sábados a las 20 horas. Este sábado. Sí. Es el estreno. Sábado 10. Vamos a estar los sábados de mayo, junio, seguro. Buenísimo. Tal vez los primeros fines de semana de julio, porque después voy a estrenar otra obra que estoy ensayando, que se llama Doña Petra parió en medio de la calle. Que eso es ficción, no sale de un ejemplo histórico. Ajá. Tal vez sale de vivencias personales, pero sinceramente creo que yo los invito a ver esta obra, primero porque creo que refresca un montón de cuestiones, esclarece otras. Por otro lado, todo el que la vio salió emocionado, vio los ensayos. Y insisto, es increíble cómo el pasado está hablando de hoy. Sí. Las cosas que decía Moreno o las cosas que le contaba Guadalupe en sus cartas, está hablando de hoy. Está hablando de todas las miserabilidades y también todas las esperanzas heroicas que sigue habiendo en el sustrato del pueblo, ¿no es cierto? Porque digo, finalmente... solo nos van a derrotar cuando nos derroten la cabeza y el alma. Mientras tanto, siempre va a haber foco de resistencia a estas políticas injustas. Totalmente. Que eran las políticas injustas que se imponen después de que es desplazado Moreno, Belgrano, Castelli. De todas maneras, digo, como el teatro, finalmente, tiene que tener una búsqueda de belleza, después hay técnicas teatrales que, por supuesto, son las que intento... poner desde la dramaturgia o desde la puesta en escena. Y tal vez hasta haya alguna licencia, porque no soy historiador, yo no tengo por qué tener la rigurosidad de un historiador, pero nada de lo que se dice en la obra es falso. Está bien. Tal vez haya situaciones que no sucedieron, pero el contenido de esas situaciones sí sucedió. Había un escritor cubano que decía, ahora se me está haciendo el nombre, un escritor cubano que decía, acá no está toda la verdad, pero todo lo que está aquí es verdad. Cumple para esta cuestión. No, bueno, parate. Sí. Sábado 20 horas. Sí. Sábado 20 horas. Sí. En Avenida Díaz Vélez, número 3842. Esto es la sala... Actors Studio. Actors Studio. Es la vieja escuela de Carlos Gandolfo. Mira. Y las entradas se pueden sacar por Alternativa Teatral. Sí, y también en AT Capital, en Acción Social, hay un número de entradas que se pueden ir a pedir sin cargo.
¿En dónde? En ATE Capital, en Acción ATE Social. Capital. Porque auspicia ATE Capital. Claro, sí, auspicia ATE Capital. Sí, han visto Genial. la obra, les interesó como tema y me parece muy bien que los sindicatos también se involucren en hacer desarrollo cultural, sobre todo en una época tan difícil, porque la verdad que si yo pudiera, haría entrada libre y gratuita para todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, en el medio hay una sala teatral. Actores. Sí, claro, por eso. Entonces digo, pero bueno. Esta cuenta con el apoyo de ProTeatro y el Instituto Nacional del Teatro. Sí, que son cosas que han quedado de rémora. No sé cuánto tiempo va a durar, como siga, claro, porque están sacando todos los, así como hicieron con el Inca, digamos. Exactamente. Cartas a ninguna parte, de Rubén Mosquera. Y ¿sabés cuál es nuestro compromiso? Yo suelo no venir los fines de semana pero yo tengo un compromiso con vos, ¿viste? Sí, nunca viniste, Dormiso. Exacto. Pero esto no sé por qué, me parece que llega en el momento justo. Mirá, creo que las dos obras que estoy haciendo hablan de lo que pasa hoy. Las dos obras. Carta de ninguna parte, que es un ejemplo histórico, y la otra que es una obra de ficción que se da en una comunidad sin tiempo ni geografía, donde también, no voy a espolear nada, pero justamente hay debates que se están dando que creo que son necesarios que los afrontemos en serio. Yo ayer, por ejemplo, veía, ¿no?, la gente que siempre se pone de mal humor por el tema de que hay paro colectivo, entonces tiene que viajar. Le preguntaban y decían, bueno, está bien, si no le alcanza la plata, que paguen. ¿Viste Entonces, que hay un cambio? Hay algo que está sucediendo. Sí, dale, me encantó. Que me parece que también, da indicios de que esto no es eterno, de que no hay duro que no se ablande, que no hay tinto que no se corte, como decía el Martín Fierro. Y también creo que los sindicatos tienen necesariamente que volver a la parte formativa de lo que es las ideas políticas, a la difusión cultural. Por ejemplo, yo siempre lo digo, yo descubrí a Juan Gelman por el Nono Frondizi. Claro. Yo no lo he descubierto. ¿Y sabés qué hacían los sindicatos antiguamente? Compraban o salas de teatro o salas de cine que no las usaban, y ahí compraban y hacían su sede. Pero seguían promocionando el teatro alternativo y el cine de formación. ¿Tal cual? Sí. Varias, te quiero pedir cosas, seguramente vamos a hacer un ciclo de cine de liberación con Octavio Getino y los compañeros que trabajaron. Vamos a hablar de cuestiones políticas. Hacemos un corte, charlamos para que empieces a sistematizar su visita, y te lo digo, hago todo el compromiso para venir a verte el sábado. Dale. Bueno, desde ya les agradezco mucho este espacio y son muy gentiles. Vos sabés que venís bendecido.